tal? Soy el profesor Alex Quinto. Vamos a comenzar nuestro curso de historia universal. Bueno, primero tenemos que hablar y tenemos que entender qué es la historia, para qué sirve la historia, por qué se estudia historia. Ustedes saben que la historia comienza con la aparición del hombre. Entonces, ¿hacemos la historia de quién? Hacemos la historia de los seres humanos. Entonces, la historia comienza cuando aparece el ser humano, cuando aparece el hombre. ¿Qué es la historia? Acompáñenme a ver algunos conceptos generales de este apasionante curso que se llama la historia. Historia es una ciencia social, mira, una ciencia social que estudia a la sociedad humana, o sea, estudia a los hombres. Mira, ve, a lo largo del tiempo, desde que aparecen, el pasado, durante un espacio determinado. Bien, durante un tiempo y durante un espacio. Es decir, vamos a estudiar el pasado de los seres humanos. Por ejemplo, no sé, el siglo XIV, ¿no? Es un tiempo determinado y un espacio geográfico. De repente en Francia, ¿ves? Entonces, en líneas generales, la historia es una ciencia social que estudia el pasado de las sociedades humanas. ¿Ves? Desde lo más antiguo hasta la actualidad, en espacios determinados. Y también se puede hacer una historia general, ¿no? Muy bien, esa es la historia entonces. Profe, qué bacán, es una ciencia social que estudia la sociedad humana a lo largo del tiempo y en espacios determinados. Muy bien, listo. En cristiano, más sencillito, es una ciencia social que estudia el pasado humano, ¿no? Bacán. ¿Cuál es el objeto de estudio? El objeto de estudio es el pasado humano. Bien. ¿Y cómo sabemos del pasado humano? A través de los hechos históricos. Lo que vamos a hacer en historia es recordar, es reconstruir los hechos históricos. Ese es el objeto de estudio. Profe, ¿para qué? ¿Para qué me sirve entender el pasado? ¿De qué me sirve comprender lo que pasó hace 100 años, 200 años, 3000 años, profesor? Muy bien. Bueno, te cuento esto rapidito. Mira, a ver. Un joven de 20 años, de 18 años, de repente es agresivo, es problemático en la academia, tiene problemas, ¿no? Desordenado. Entonces, ¿lo envían a dónde? Para ver qué problema tiene. Lo envían a un psicólogo. El psicólogo va a tener que buscar cuál es el origen del problema. El problema es que es, pues, violento, es renegón, ¿no? No cumple normas, no le gusta estar conviviendo con otras personas. Entonces, ese es un problema. Hay que encontrar el origen del problema para poder solucionar ese problema. ¿Ves? ¿Dónde encontrará este psicólogo el origen a sus problemas? Tú ya sabes, en su pasado, Tiene que recordar qué pasó en su niñez, qué pasó cuando tenía 15, 14 años, 10 años, 8 años, ¿ves? Ha habido traumas en su vida, han habido problemas en su vida que hacen que hoy él sea así. Entonces, hay que recordar ese pasado, hay que recordar esos traumas para poder superarlos, ¿ves? Y en el futuro, este joven pues sea un hombre de bien. Igualito en la historia. La historia estudia el pasado porque en nuestra historia, en nuestro pasado tenemos traumas. Nuestra sociedad, por ejemplo la peruana, ha tenido traumas en nuestra historia que influyen en el presente. Por ejemplo, un trauma importante, pues hombre, coño, pues la llegada de los españoles. Eso va a ser un trauma terrible, que hasta ahora, mira, genera problemas. Por ejemplo, el problema de racismo, el problema del sentimiento de inferioridad que tiene el peruano hacia lo extranjero, ¿ves? Tú, con tu cara de auquénido como yo, ¿no? Mi cara de Tupac Yupanqui, mira, ve, ¿no? Hay una inferioridad, un sentimiento de inferioridad hacia lo blanco, hacia lo occidental, hacia lo europeo. Ese es para poner un pequeño ejemplo. El problema de la corrupción. Vamos a encontrar los orígenes de esta corrupción en el pasado peruano o en el pasado de la historia universal. ¿Ves? La importancia entonces de la historia no es aprenderte fechas, datos, ¿no? Personajes, eso no importa. Hay que entender los procesos históricos de nuestra vida para entender nuestro presente. Entonces, la finalidad es entender el presente y poder solucionar los problemas que tenemos hoy. ¿Ves? Qué sencillito. Profe, ya sabes ahora para qué sirve la historia. Vamos a ver, ¿cómo se reconstruye la historia? Profe, ¿yo cómo puedo reconstruir este hecho histórico, no? ¿Cómo se puede reconstruir el pasado humano? Gracias a las fuentes.
Gracias a las fuentes. Tú te vas a una fiesta, ¿no? A una fiesta y vienen y te pasan una fuente con bocaditos. Te pasan la fuente, tú metes la mano y sacas un bocadito. Entonces, una fuente es algo que te va a dar, ¿no? Es una fuente, es algo material que te va a dar un bocadito. Una fuente histórica es todo aquello que te va a dar información del pasado. Tú metes la mano, sacas información. Metes la mano, sacas información. Muy bien, entonces, ¿qué es una fuente histórica? Son todos aquellos vestigios que nos dan información de nuestro pasado. ¿Ves? ¡Ah, qué bacán! Gracias entonces a las fuentes se puede reconstruir la historia. Y las fuentes de manera general se pueden dividir en, mira, fuentes primarias y fuentes secundarias. Vamos con la reguita. Fuentes primarias y fuentes secundarias. Profe, ¿qué es una fuente primaria? Es una fuente directa, dejada directamente por el hombre, ¿ves? Por ejemplo, mira, ve, esta regla luego de 1000 años puede ser una fuente primaria, directa, ¿ves? Una fuente que nosotros, el hombre, lo ha hecho. Ah, profe. Ejemplo, Alex Quinto, yo llego a ser presidente del Perú, ¿ven? Y yo escribí una carta de amor a mi amante, ¿ven? Esa carta la encuentran. ¿Da información sobre mi vida o no? Claro, va a dar información de que yo tenía un amante, ¿ves? Entonces, ¿esa será una fuente directa o una fuente indirecta? Ah, una fuente directa, una fuente primaria, porque yo mismo la hice. Entonces, tú vas a llegar a ser un historiador. Encuentras mi carta y con mi carta usas la información de mi carta para sacar un libro sobre el presidente Alex Quinto y sus amoríos. ¿Ves? Ah, ya. El libro que tú hiciste, ¿no? Sacando información de mi carta será una fuente secundaria, ¿ves? Ah, fuente indirecta. Profe, ya entendí, ya sabes. Entonces, la fuente primaria es la de primera mano. La secundaria, de segunda mano, pues. Machu Picchu, ¿qué será? Fuente primaria. Libros sobre Machu Picchu, fuente secundaria. ¿Ves? Imagínate la partida de nacimiento del señor Alan García Pérez, fuente primaria. Un artículo sobre la vida de Alan García Pérez en un periódico, fuente secundaria. Muy bien, entonces ya sabes, primaria y secundaria, ¿ya? Primaria y secundaria. La primaria es directa, la secundaria indirecta. Ahora vamos a la clasificación normal, la que siempre se habla de las fuentes históricas. Profe, las fuentes se clasifican en, mira, las primarias y las secundarias pueden ser, mira, escritas, facilito, orales, profe, materiales, audiovisuales y etnológicas. ¿Qué son las fuentes materiales, profe? Mejor primero las escritas. Las fuentes escritas son todas aquellas fuentes que han sido escritas, ¿no? Pues son escritas en un papel mediante un sistema de signos que nos dan información. Ah, mira, ve, aquí tenemos, pues chicos, tenemos las crónicas. Recuerda que los españoles cuando llegaron, ellos van a escuchar, a ver, los incas, el Tahuantinsuyo, ¿ellos tenían escritura? No había escritura. Ellos nos han dejado fuentes, sí, un montón de fuentes, pero fuentes materiales, ¿no? Construcciones, palacios, ¿ves? Quipus, cerámica, ya. Eso nos han dejado los incas a nosotros, las fuentes materiales. Bien, pero, profe, ¿cómo sabemos más información de los incas? Porque cuando llegaron los españoles, cronistas van a escuchar, fuente oral, van a escuchar a los incas, a los miembros de la nobleza, a las panacas, que les van a dar información sobre el Tahuantinsuyo y sobre los incas. Y estos cronistas van a escribir, ¿ves? Y ahí están las crónicas. Otra fuente escrita, los testamentos. Otra fuente escrita, los libros. Otra fuente aquí está la partida de nacimiento, ¿no? Un montón de fuentes escritas. Cualquier documento escrito, ¿ya? Todo, fuente escrita, facilito. Fuente oral,
oral, ya te dije, mírame, los mitos, las leyendas, por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio, que los cronistas escucharon, que Garcilaso de la Vega escuchó y lo escribió en la crónica Los Comentarios Reales. La leyenda de los hermanos Sayar, que escuchó Juan de Betanzos, cronista, y él escribió su crónica, suma y narración de los incas. Oye, una entrevista, ¿no? Una entrevista también es una fuente oral. Por ejemplo, tú hablas con tu abuelito, con tu tatarabuelo, ellos tienen mucha información, ¿ves? Ellos te van a contar. Y todo lo que ellos te cuenten, tú vas a escribir, fuente oral. Entonces, la fuente oral se transmite de generación en generación, ya sabes, a través del lenguaje. Bien, profe, qué bacán. Escritas orales. Mira. Una crónica, una fuente directa o una fuente indirecta. Fuente directa, ¿sí o no? Primaria. Un testamento, una fuente primaria. Un libro, fuente secundaria o indirecta. Ah, ¿ves? Profe, materiales son todas aquellas, ¿no? Todos aquellos objetos que han sido creados por el hombre y que existen hasta ahora. Todos los vestigios materiales que han sido creados por el hombre. Por ejemplo, una huaca, que es un templo, un centro ceremonial y administrativo. Una herramienta lítica. Las herramientas líticas de los primeros pobladores del Perú. ¿Cómo sabemos que Piquimachay es el primer poblador del Perú según San Marcos? Porque se han encontrado herramientas líticas más antiguas, ¿ves? Nos da información. Esculturas como la escultura de Benec, de Ponce, el obelisco Tello, la estela Raimondi, las cerámicas, cualquier cosa. Este palo podría ser una fuente material luego de mucho tiempo. Las carpetas, este edificio podría ser una fuente material, ¿ves? Luego de mucho tiempo. Cualquier construcción o cualquier cosa que ha creado el hombre, fuente material. ¿Nos da información? Claro que nos da información, pues. Claro que nos da. Mi camisa, por ejemplo, imagínate que se mantenga después de muchos años. 1000 años se encuentran mi camisa, van a obtener información. A ver, ¿quién usaba esta camisa? Alex Quinto, era cuerpón, era agarrado porque su camisa es ancha, ¿te das cuenta? Ah, en esa época hacían camisas de algodón. Ah, mira, existía el algodón Pima, qué bacán, ¿ves? Muy bien, te da información. Fuentes materiales, fuentes audiovisuales. Esta es una de las fuentes que ustedes dejan a cada rato, ¿no? Ahora que está de moda el Facebook, ¿no? El Facebook, TikTok, todas Instagram, y ustedes se paran filmando, sobre todo los chibolos ahora para las chicas, mejor dicho, más las chicas. Paran filmándose videos cantando, imitando a no sé qué hace. Ya bueno, eso es una fuente audiovisual. Bien, tú que te tomas tu foto así, ¿no? Posición patito, porque no tienes nada de cuerpito, ¿no? Ahí está, ya, igualito. Esa es una fuente audiovisual. Video, grabaciones, Facebook, Instagram, todo lo que tiene que ver con la tecnología. ¿Me entienden? Esta clase, por ejemplo, mi clase grabada, filmada, ya, eso es una fuente audiovisual. ¿Ves? Audiovisual. Ese cassette, ¿no? Esa memoria va a quedar grabada en tu computadora y luego de 1000 años van a ver la gran clase de profesor Alex Quinto. ¿Ves? Y se van a enamorar de mí. Muy bien, audiovisuales. Profe, etnológicas. Etnológicas tienen que ver con los pueblos, con las costumbres de los pueblos, también conocidas como culturales, ¿no? Las danzas. En tu colegio has danzado, ¿no? Siempre hay concursos de danzas. Empiezan a bailar, ¿no? Y cada danza tiene una historia de ese pueblo. Eso es una fuente histórica, ¿ves? La comida típica, las comidas típicas de los pueblos también son historias, también son culturas. Nos van a demostrar su historia culinaria, ¿no? A través de muchos años. Las festividades religiosas, las fiestas patronales de tu pueblo también guardan información histórica. Entonces, profesor, dividimos a las fuentes en fuentes escritas, orales, materiales o monumentales o arqueológicas, es lo mismo, materiales, monumentales o arqueológicas, ¿ya? Audiovisuales, muy bien, y etnológicas o culturales, muy bien. Estas también se pueden dividir en primarias, secundarias, ¿ya? Las primarias son fuentes directas y las secundarias fuentes indirectas. Mira, yo quiero reconstruir la historia de los incas y he usado una fuente, Machu Picchu. Machu Picchu, fuente material y fuente directa.
Quiero investigar a Machu Picchu, a los incas a través de Machu Picchu, pero necesito ayuda. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¿Quién me va a venir a auxiliar? Mira, ve, a apoyarme para investigar el resto material de Machu Picchu. Una ciencia. Otra ciencia aparte de la historia, una ciencia auxiliar, porque me auxilia. ¿Quién? La arqueología. ¿Ves? La arqueología tiene que ayudarme a ver la antigüedad, ¿no? Y a ver otras cosas más, propia de su carrera. Arqueología. Quiero saber cómo se interactuaba, mira, ve, en la época de los incas, cómo estos incas interactuaban con su medio ambiente. ¡Auxilio! Geografía. ¿Ves? La geografía me va a apoyar. Quiero saber cómo era el modo de producción de los incas, cómo satisfacían sus necesidades, qué actividades realizaban. Eso es la economía. Mira, a ver, quiero saber cómo era el hombre en esa época, en su aspecto físico y en su aspecto cultural. Pido apoyo a la antropología, estudia al hombre. Muy bien, profe, ¿y la sociología? Quiero saber cómo era la sociedad, sus funciones, su estructura, la sociedad de esa época. ¿Ves? Ahí están, ciencias auxiliares de la historia. Me apoyan a mí como historiador en reconstruir el pasado, en reconstruir los hechos históricos. Profe, qué bacán. Entonces, estudia los restos materiales. Mira, vamos a ponerle un poquito de swing. Restos materiales, arqueología. Mira, medio ambiente, geografía. Modo de producción, economía. Mira, estudia al hombre, antropología. Estudia la sociedad, sociología. Facilito. Mira, restos materiales, arqueología. Sociedad, sociología. Modo de producción, economía. Estudia al hombre, antropología. ¿Ves? Medio ambiente, geografía. Facilito. Ciencias auxiliares. Terminamos con las disciplinas auxiliares de la historia. Disciplinas auxiliares de la historia. A ver, vamos a ver, ¿qué son las disciplinas? Mira, son técnicas que ayudan a la investigación del pasado. Técnicas, no son ciencias, son técnicas, disciplinas. Profe, ¿y cuáles son? Mira, ve. Cronología, cronos, tiempo, estudia el tiempo, ¿ves? Paleontología, mira, la paleontología estudia los restos fósiles antiguos, ¿ya? Por ejemplo, yo me he muerto y mi cuerpo se convierte en un fósil. Un ejemplo, Lucy, la mujer, la Australopithecus Lucy, que fue encontrada. Entonces, restos fósiles. Numismática, estudia las monedas, chin chin, las monedas y los medallones, monedas y medallones, numismática. Heráldica, estudia los escudos, ¿no? Los escudos, sus inscripciones en esos escudos, muy importante, también llamado blasón. Profe, diplomática, estudia los documentos oficiales, ¿no? Documentos del Estado peruano, un contrato de una nación con otra, por ejemplo, el Tratado de Kadesh. El tratado, mira, ve, internacional más antiguo de la historia, firmado Tratado de Kadesh entre los egipcios y los hititas. Eso estudia la diplomática. Genealogía, estudia el linaje, pues mi linaje, mis antepasados. Mi papá es tal, mi mamá tal, mi abuelo tal, mi abuela tal, ¿no? Bla, 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 ¿no? Y así luego puedo llegar a la conclusión de que soy descendiente de los incas. Soy descendiente de Pachacute, mira mi cara, ¿ves? Gracias a la genealogía puedo darme cuenta de ello. Paleografía, estudia la escritura antigua en papel. Quiero estudiar a los negros en el siglo XVI en Lima, en el Virreinato del Perú. Me voy al Archivo General de la Nación y saco documentos del siglo XVI. ¿Ves? Ese castellano, ese español no es el mismo de ahora. Las letras son horribles, ¿me entiendes? Jeroglíficos. Para eso tienes que estudiar tu curso de paleografía. Yo estudié mi curso de paleografía en la universidad, así que puedo leer esos documentos. Difícil, ¿eh? Difícil. Muy bien, pero es cuestión de practicar. Edafología, estudia los suelos, ¿ya? Los suelos, cómo se van formando los suelos de la tierra. Edafología, epigrafía, inscripciones en monumentos, inscripciones en material duro, ¿ya? Epigrafía. Estas son algunas de las principales disciplinas auxiliares de la historia, chicos. Ya saben, la historia es una ciencia social, estudia el pasado que nos ayuda a comprender el presente.
Bien, se reconstruye mediante fuentes. Las fuentes primarias, fuentes secundarias. Y pueden ser escritas, orales, monumentales, o arqueológicas o materiales, audiovisuales y etnológicas. Y las ciencias auxiliares y las disciplinas auxiliares nos ayudan, mira, ve, a reconstruir el pasado humano. Nos vemos.